Bienvenidos al noticiero Legis News. Tenemos una noticia de última hora, donde nos acaban de reportar que acaba de ocurrir un robo en el Museo de Arte de Hamburgo, en el centro de la ciudad. Me encuentro en el lugar de los hechos, donde reportan el robo de la pintura El caminante sobre el mar de nubes, pintada por Caspar David Friedrich. Esta pintura es considerada de las obras más representativas del romanticismo y muestra a un viajero que contempla el paisaje como muestra de expresión personal frente al aislamiento tanto físico y espiritual. Sin duda alguna, este robo representa una grave pérdida dentro de la sociedad y para eso las autoridades deben llegar a fondo de esto, razón por la cual invitamos al panel de expertos en Derecho y Arte. Comenzamos con Sebastián Triviño, un especialista en crimen del arte, para que nos hable sobre este caso. Sebastián, cordial saludo. ¿Qué tienes para decirle a la audiencia? Hola Santiago y televidentes de Legis News. Sin duda alguna es esencial comenzar hablando de los sistemas de la prueba para entender qué es lo que se podría realizar en este caso. En primer lugar, debemos situarnos en la aportación de la prueba, el cual debe verse antes del proceso y cómo resulta determinante la obtención de las pruebas previas al inicio del proceso, puesto que debemos verlo no como el escenario en donde obtenemos dichas pruebas, sino como el espacio en el cual ya llegamos con estas recolectadas. Por lo cual, para el hecho delictivo que acaba de suceder en el museo, debemos recolectar todo el material probatorio que fue dejado en la escena del crimen. Esto con el fin de tenerlo como una base antes de que se dé el inicio de la etapa procesal. En este caso, recibimos el testimonio de un vigilante, el cual se encontraba de turno cuando sucedió el hecho delictivo. Para esto decimos que la confesión es una prueba difícil y desde este momento, partiendo de la confesión que realizó el vigilante, iniciamos el escenario de discusión, en donde recolectamos todo este material probatorio con el fin de iniciar lo que en el ejercicio de la profesión se denomina etapa de negociación. Cabe resaltar que en la aportación de la prueba se encuentran estructuradas tres etapas principales, las cuales son 1. La petición, consagrada en el artículo 212 del Código General del Proceso, el decreto de la prueba y la práctica de la prueba, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 170 del Código General del Proceso. Muchas gracias, Sebastián. Muy importante tu aporte. Ahora pasamos a Mariana. Mariana, ¿qué tienes por decirnos? Muy buenos días, queridos televidentes. El día de hoy, una vez fue bien explicada la aportación de la prueba por parte del presentador Sebastián, procedemos con el análisis de la valoración. Aquí nos encontramos con tres sistemas distintos. Para hacer una diferenciación de estos, explicaremos cada uno rápidamente. El primero es la absoluta libertad, el cual se aplicaba en escenarios antiguos donde las pruebas se podían conseguir de cualquier manera imaginable, sin límite alguno, y no existía una necesidad de sustentación. En segundo lugar, tenemos la prueba tasada, la cual nació como una reacción a la arbitrariedad de la libertad que maneja el anterior sistema. Y según la ley, este sistema indicaría la obligatoriedad de valorar la prueba y determinaría también qué valor tiene cada prueba. Este sistema no da lugar a la interpretación de la valoración, y el problema en la prueba tasada es que al ser tan estricta no contempla el hecho de que el valor de la prueba varía dependiendo de cada caso, debido al contexto del mismo y los hechos que en él se tratan. Por último, en tercer lugar, tenemos la sana crítica. En este sistema, quien valora la prueba debe hacerlo en base a las reglas de la experiencia, del conocimiento y el saber que no tiene una total autonomía en la valoración, tiene una discreta autonomía. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿se limita la libertad para que sea discreta? ¿Cómo se hace esto? Pues bien, se hace gracias a que surgen los estándares de la prueba, que son reglas técnicas que limitan la actividad valorativa de estas. Y esto lo hacen por medio de, primero, limitaciones jurídicas. Estas limitan la forma de pedir, aportar y practicar la prueba. Si no se cumplen estos estándares, la prueba sería ilegal. Y en el caso de que sea ilegal, el juez no puede fallar y tendría que repetir la prueba. O bien, el juez puede fallar,
pero desestimar la prueba por error en la práctica. Y están las limitaciones extrajurídicas. Estas tienen tres elementos: la lógica, la cual se refiere a quien vaya a valorar la prueba, tiene en cuenta los principios de verosimilitud y veracidad que hacen parte de la lógica. El segundo elemento, la ciencia, la cual se refiere aquí al momento de valorar la prueba, no se puede ir en contravía de las reglas de la ciencia. Es decir, el juzgador no puede desconocer el estado de la ciencia en el tiempo y lugar en el que se desarrolla el caso en concreto. Y por último, las reglas de la experiencia, las cuales le indican al juzgador o a quien evalúa las pruebas si éstas efectivamente son posibles y probables. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Este conocimiento es de gran aporte para todos los abogados, ya que los sistemas de la prueba son supremamente útiles para nosotros, debido a que nos permiten tener conocimientos, como el hecho de que hay reglas concretas respecto a ciertos tipos de prueba, como por ejemplo respecto al interrogatorio de partes, donde uno de los requisitos para realizarlo es el juramento previo. Así como también nos permite conocer que en nuestro país, Colombia, el sistema de pruebas que se aplican es un sistema mixto entre la prueba tasada y la sana crítica. Conocimientos que nos serán útiles en nuestra vida laboral para no perder un caso por un error nuestro como profesionales, sino que más bien estar muy bien preparados para asesorar y representar a nuestros clientes de la mejor manera posible. Esto incluye no confundir conceptos como el de prueba ilegal con el de prueba ilícita. Mariana, muchísimas gracias por tu aporte, sin duda fundamental para el caso. Ahora pasamos a otra de nuestras expertas, también llamada Mariana. Mariana, por favor, ¿qué tienes para contarnos? Muchas gracias, Santiago. Bueno, ya que estamos frente a un caso de este tipo, considero muy importante que hablemos también del objeto de la prueba. En primer lugar, debemos tener en cuenta que hay dos conceptos ligados: el objeto de la prueba y el tema de la prueba. Normalmente se ha dicho que el objeto de la prueba son los hechos. Ahora, el derecho probatorio es una ciencia reconstructiva. Es decir, reconstruir algo que ha sucedido en el pasado, aunque en algunos casos se imagina. Entonces, ya trayéndolo un poco más hacia el caso en concreto del robo de este importante y célebre cuadro, debemos tratar de reconstruir los hechos que llevaron a que el cuadro fuera robado. De esta forma, se podrá determinar cómo ocurrieron los acontecimientos y a su vez determinar quién lo robó, bajo qué circunstancias y con qué objetivo. Entonces se hacen enunciados positivos o negativos sobre hechos, y estos van a ser sobre lo que versa la prueba. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, las partes o el litigante le deben demostrar al juzgador básicamente su historia, su versión, y deben exponerla mediante argumentos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué se entiende por hecho? Un hecho se entiende como un enunciado sobre un hecho pasado, presente o futuro. Hechos de la naturaleza, conductas humanas, voluntarias o involuntarias. También hay hechos que no son observables, como los sentimientos. Es importante que no olvidemos que las pruebas nunca están solas, siempre traen una interpretación o una lectura. Ya habiendo escuchado de nuestros expertos, es necesario hablar sobre el tema de la prueba. Para estos casos, partimos de la pregunta: ¿qué es necesario probar? En donde inicialmente debemos situarnos en los presupuestos del proceso y que sin estos no existiría como tal el proceso. Para este caso del robo, debemos determinar la jurisdicción, la competencia, la capacidad, la demanda en forma como requisitos formales para que exista la demanda, por lo que el museo les recomendamos tenga en cuenta esos presupuestos para el proceso que pueden estar por iniciar. Ahora bien, cada demanda debe ir acompañada de su pretensión, ya que la parte demandante debe tener claro qué es lo que busca con el proceso. Para esto debemos tener en cuenta los supuestos de hecho, qué es lo que se debe probar. Para este caso se deben tener los presupuestos de hecho claros, que permitan demostrar el robo de la pintura del romanticismo. Si bien en los sistemas de la prueba
hemos hablado de la importancia de probar los hechos que harán parte del proceso, existen las dispensas de las pruebas, que son los hechos que no son necesarios probar. Así el museo debe limitar cuáles son estos elementos que son necesarios probar y cuáles no dentro del proceso. Finalmente, como medio, hacemos una crítica, la cual establece que la reconstrucción de los hechos como parte fundamental de las pruebas no en todas las ocasiones nos va a traer como resultado la verdad material de lo que fueron los hechos. Se intenta más bien llegar a una verdad procesal para poder decidir sobre el caso específico. Muchas veces la reconstrucción de estos hechos y, como dijimos anteriormente, la interpretación de los mismos por parte de las partes, incluso el juez, ya que sus decisiones se pueden ver afectadas por creencias o criterios subjetivos que éste posee. Como todo ser humano, puede llevar a que algunas veces se tomen decisiones injustas o que no corresponden a los hechos que realmente ocurrieron, por lo que se puede concluir que este sistema de pruebas no siempre es perfecto y está fundamentado en la capacidad argumentativa, creativa y retórica de las partes. Sin más, agradecemos a toda la audiencia por escuchar la noticia y esperamos que prontamente se recupere la pintura. Hasta luego.